Muy buenos días, muchachos. Perdón, ya buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Ya continuando con nuestra clase de ciencias sociales, hoy vamos a trabajar lo que es el precapitalismo. ¿Listo? Ya estamos en esa transición en el Renacimiento del siglo XVI, toda la transformación de Italia frente al conocimiento, la cultura, Europa como lo tomó, la parte protestante con Enrique VIII, también con Martín Lutero, Calvino. Entonces ya vamos en una forma avanzando a diferentes procesos y hay un proceso muy importante que surge también en el siglo XVI, que es el precapitalismo con el mercantilismo, que ya habíamos visto, pero también vamos a verlo desde una forma en la primera revolución industrial, ¿listo? El primer proceso donde la burguesía, esa burguesía que surge en el siglo XVI gracias al mercantilismo, que son pequeños comerciantes, como ellos ya en Inglaterra empiezan a racionalizar la ciencia y la aplican en la economía, ¿listo? Ya es necesario, ellos ya es necesario de cambiar ese modelo feudal, ese feudalismo y llegar a un proceso económico. Entonces les doy la bienvenida, muchachos, a a esta clase que tiene como título el precapitalismo. Bueno, como les había dicho, el precapitalismo nace con esa idea del mercantilismo, ¿vale? Esa idea del mercantilismo en donde todo lo que se sacaba de América, ¿listo? Todo lo que se sacaba de América era llevado a Europa y era convertido en una materia ya transformada en ya lo que es mercancía como tal, ¿listo? Entonces vamos a ver unas características del mercantilismo, ¿listo? Lo primero, esa característica del mercantilismo es que tiene una riqueza e interés nacional. ¿Por qué? Porque la mayoría de las naciones o las monarquías europeas fueron las que generaron el colonialismo en América y vieron un interés al sacar su materia prima. Hablemos de España, hablemos de Portugal, hablemos de Inglaterra, Francia, ¿listo? Ellos se convierten en una idea en que hay que sustraer la materia prima para generar riqueza, ¿listo? Entonces por eso se convierte en interés nacional. Por eso es que, digamos, ya en el siglo XVI, XVII, las tres más grandes potencias que son España, lo que es Inglaterra y lo que es Francia, peleaban por tener la mayoría de los territorios y también generaron enfrentamientos en Europa, ¿listo? Que esos enfrentamientos se empezó a dar más que todo entre España e Inglaterra, ya con esto, pues, se empezaron a dar es porque el nacimiento, digamos, de la piratería, nosotros lo entendemos con la piratería, no nace como en las películas, ¿no? Conocemos como Piratas del Caribe, ¿no? Sino que Gran Bretaña, al ver que España está sacando varios recursos de la parte colonizada de ellos, empezaron a contratar bucaneros. Bucaneros son aquellas personas que vivían cerca de la costa, en el mar, vivían cerca de la costa, en la parte de la playa, y ellos ahumaban la carne, ¿listo? Eran bucaneros, la mayoría eran bucaneros franceses y posteriormente ingleses. Entonces, ¿qué hacía? Contrataba a esas personas, pirateaban, atacaban los barcos españoles, robaban sus riquezas y se las llevaban a la monarquía británica. ¿Listo? Entonces empezar la piratería así. Ya posteriormente la piratería, perdón, eh, toma mayor fuerza es cuando ellos ven que pueden trabajar por sí solos sin la fidelidad a un monarca. ¿Listo? Entonces, digamos, los primeros que se separan de esa idea de apoyar una monarquía por medio de la piratería son los franceses, ¿vale? Después, bueno, reservación de los metales preciosos, pues el oro, las esmeraldas, ¿cierto? Que sacaban de acá, pues al comienzo el mercantilismo, las monarquías tomaban el oro
es para formar una pulcritud, es decir, para mostrar su belleza, su poderío. Entre más oro tuvieran, pues mayor poder tenían. Listo, pues ya vamos a ver eso que Inglaterra lo pensó de una forma muy diferente. España sí, digamos, la opulencia la gastó mucho en eso, en oro y en fiesta, lo que pasó, lo que ha pasado posiblemente con la Revolución Francesa. ¿Listo? Un beneficio de la balanza comercial, sí, se trata, digamos, que el comercio ya no fuera tan centralizado y manejado por el Estado. Ya estamos en una etapa del absolutismo monárquico, es decir, donde el rey soy yo, lo decía Luis XIV, pero también los burgueses se están aprovechando de eso para tener un papel en la economía. Eso poder participar en la economía y también hacen que esa balanza sea equitativa frente a eso. ¿Listo? El Estado, pues el Estado absolutista, ¿listo? Ese Estado absolutista español, de Inglaterra, de Francia, pues va fortaleciéndose de tal forma que al tener tantos territorios y tantos recursos naturales, su poderío va cambiando en un estado servible a la comunidad, sino un estado absolutista, donde el Estado es el monarca y por lo tanto él decide qué se hace, quién vive o quién muere. ¿Listo? Objetivos económicos, cada uno plantearon eso, ¿no? Más que todo España se dedicó a la acumulación de territorios. Eh, Francia tuvo muchas disputas con España y Gran Bretaña durante la colonización, que se limitó mucho su economía y Gran Bretaña más que todo se transformó en un poderío de ya no acumular, sino en producir. ¿Listo? Que va a ser la primera revolución industrial que ellos van a tomar. ¿Listo? La importación y la exportación. Exportación importación de materia prima, procesarla en el país y exportar ya una mercancía como tal. ¿Listo? Claro, como ya habían varias naciones que empezaban a comercializar entre sí, pues ya se empezaron a manejar los impuestos. ¿Cuánto vale la entrada de esta materia prima de tal país? ¿Cuánto debo cobrar? ¿Cuánto se debe cobrar por ese impuesto? Etcétera. Y la población, pues ya está una transición, ¿no? Ya no está el señor feudal como tal, sino ya está el burgués y ya está la monarquía, ¿no? La nobleza ya también se convierte en una nobleza burguesa que busca es tener materia prima frente a eso, ¿vale? Entonces tenemos esas características. Ahora, como vemos en la imagen, en el mapa, pues teníamos ese triángulo de comercio, ¿no? Se sacaba la materia prima de América, se llevaba a Europa y la mayoría de la esclavitud que se manejaba para sacar la materia prima, es decir, la mano de obra, venía de África. Entonces teníamos ese triángulo de comercio hacia el siglo XVI, XVII. ¿Listo? Entonces se manejó eso desde un principio base, ¿vale? Ahora, hay una cosa que nos preguntamos, bueno, esa acumulación de capital que vamos a llamarlo, que Carlos Marx, un filósofo, plantea que ¿por qué Europa tiene más capital que América? Y hay algo que se llama la acumulación original del capital. ¿Listo? ¿Cómo se da eso? Bueno, más que todo, Carlos Mal dice, gracias a que Europa pudo explotar la materia prima de América y la llevó a Europa y la transformó, fue donde se vio la inequidad entre estos dos continentes. Es decir, Europa pudo crecer económicamente gracias a la esclavitud, la explotación de la materia prima y la explotación de los recursos naturales de América. Es decir, Europa no pudo haber llegado a lo que es actualmente si no hubiera socavado o acabado con lo que fue América durante la colonia. ¿Listo? Entonces la acumulación, más que todo, es por ese orden, ¿listo? De la explotación de recursos naturales. Aquí tenemos una cita de Carlos Marx del libro El Capital. Ahora, esa acumulación originaria es lo ideal que toma
Las primeras teorías económicas, en este momento lo que es Adam Smith y David Ricardo, que son los grandes dos teóricos de la economía, en donde ellos plantean que ya no es solo tener el territorio, sino que hay que explotarlo. Es decir, listo, la materia prima llegó, pero yo como país, como nación o como dueño de un territorio en mi país, una finca, una parcela, ¿cómo yo puedo sacarle riqueza a eso? ¿Listo? Ya no me puedo confiar de lo que trae importado otro país, de lo que yo otro país, sino lo que yo puedo producir. Adam Smith, más que todo, él sí plantea de que lo que hace rico a un país no es lo que importa, es decir, lo que llega, lo que cobro por impuestos, sino lo que yo produzco y lo puedo exponer. ¿Listo? Entonces, esa gran idea se va a expandir mucho en Gran Bretaña y va a tomar esa primera idea que es la primera revolución industrial. La primera revolución industrial, como se ve en la imagen, más que todo es la del telar. ¿El telar qué era? Eran grandes máquinas que con varias agujas hacían la tela. De ahí vienen los paños ingleses que son tan conocidos, que son tan, digamos, tan caros. Vienen de eso porque ellos empezaron ya a producir materia, listo. Digamos, se genera esa transformación ahí. ¿Qué características va a tener la primera revolución industrial? Bueno, la mecanización, es decir, la utilización ya de máquinas para la producción y el sistema fabril, ¿listo? Que más que todo la producción de telas frente a eso. ¿Qué fuente de energía? Ya no va a ser solo la extracción animal, la cosa utilizar el caballo, el burro, etcétera, sino que ya empieza a utilizarse aspectos como el carbón y el hierro, ¿listo? Como fuentes de energía, ¿listo? El carbón, ya cuando empieza a calentarse y empieza ya posiblemente lo que es la máquina a vapor, la propulsión y la fuerza a vapor frente a eso. Nuevos medios de transporte, sí, ya no son tan avanzados como creen en el siglo XIX, que es la segunda revolución industrial, sino que ya empieza la producción de carretas, frente a eso, movilizaciones más fáciles con alimentos, ya no solo utilizar los animales o el callo, sino la creación animal, todo eso. Y el surgimiento del capitalismo. Si no hubiera existido la revolución industrial, la primera, no se hubiera generado eso que el capitalismo. ¿Qué es el capitalismo? Acumulación de bienes, de servicios y capital en una sola persona. La persona tiene la capacidad de acumular grandes cantidades de dinero a la vez presta un servicio. ¿Listo? Entonces, digamos, estas son la mayoría de las, digamos, de eso. ¿Listo? Ahora, aquí viene la teoría desarrollada de Ricardo. ¿Listo? A principios del siglo XIX, ¿listo? Y su postulado básico es: aunque un país no tenga ventajas absolutas en la producción de ningún bien, es decir, aunque fabrique todos sus productos de forma más cara que en el resto del mundo, le convendrá especializarse en aquellas mercancías. ¿Qué quiere decir eso? Esta idea que nació en el siglo XVI solo fue tomada hasta el siglo XIX, es decir, Inglaterra ya llevaba 3 siglos antes generando una idea de que, oiga, usted como país, como nación, dice David Ricardo, usted sí produce maíz, especialícese en eso, que dure, que sea grande, que sea fácil de cultivar, que sea económico y de ahí que se exportar eso. ¿Por qué? Porque si usted se dedica a hacer eso muy bien, pues va a tener varios clientes que van a preferir su calidad. Y ahí viene lo del paño inglés, que los ingleses se especializaron también haciendo el paño, que ellos sean los mayores productores de paño para vestidos en esa época. ¿Listo? Porque es que esa teoría fue muy fiable frente a eso, de hacer muy bien las cosas. No significa cobrar caro, sino tener calidad frente a la mercancía. Y por eso los paños ingleses son tan conocidos.
Listo. Perdón que se salió un momentico la imagen. Listo. Entonces, David Ricardo propone una idea y toda la economía de los teóricos del siglo XVI es que debe existir la división de trabajo. ¿Listo? Para que una empresa o el pequeño burgués que está surgiendo pueda producir en cantidad, tiene que dividir el trabajo en varias personas. Pongo un ejemplo. Una persona que se dedica a hacer zapatos, a la semana se va a demorar una semana y va a sacar un par. David Ricardo dice, yo debo contratar obreros y enseñarles un oficio. ¿Listo? ¿Cuál es ese oficio? Que si estoy creando una empresa de zapatos, yo no voy a dedicar a que solo un obrero realice una función que es hacer los zapatos. No, voy a hacer una línea de ensamblaje como está en la imagen, ¿sí? Que está el automóvil, ensamblar, se empieza a colocar la silla, después la carrocería y sale el automóvil. Dice, yo voy a hacer eso. Entonces, una persona se va a dedicar a hacer la suela, la otra persona a pegar la suela, la tercera persona a coser la suela, la cuarta a colocarle todos los accesorios metálicos, la, la siguiente persona a colocar los cordones y la siguiente persona a empacarlo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es que si yo divido el trabajo en varias personas, no se va a acumular trabajo y lo segundo, voy a producir más. En vez de estar haciendo un par de zapatos a la semana, puedo hacer 1000 pares de zapatos. ¿Por qué? Porque cada persona se tecnificó para realizar esa actividad y eso es una revolución del siglo XVI. Porque en esa época recordemos que todo se maneja por medio de artesanías, ¿vale? Pero lo importante, más que todo, es eso, ¿vale? Es dividir el trabajo en varias porciones, enseñar sobre algo técnico. Veámoslo ahorita como en el SENA, ¿listo? Que en el SENA se enseña un oficio, ¿listo? Panadería, pastelero, ¿cierto? Auxiliar contable, etcétera. Se enseña oficio porque es que solo se va a contratar para que usted haga eso. No lo necesito más. Así inicia más que todo la industrialización en el siglo XVI con la división de trabajo. ¿Listo? Entonces, todo esto lo que nosotros vemos acá, que es ese avance del capitalismo, que es el surgimiento de la revolución industrial, hace que el ser humano haya llegado hasta ahora, ¿no? Y por desgracia aparece una palabra que es muy complicada que se llama consumismo. ¿Listo? Por desgracia, el consumismo ha llevado que ese inicio de tomar todos los recursos naturales, procesarlos y convertirlos en mercancía, ha llevado al mismo mundo a una destrucción total. ¿Por qué? Porque las grandes empresas se han dedicado solo a destruir, a sacar materia prima y acabar con todos los recursos naturales. Ahorita ustedes ven la mayoría de las imágenes de Europa, no tanto por el tipo de clima, sino vegetación. Ustedes ven que ahorita Europa está más preocupado por el ambiente que Latinoamérica, por la contaminación. ¿Por qué? Porque es que ellos acabaron con todos sus recursos naturales, posiblemente acabaron con recursos de Latinoamérica. Ya en el siglo XIX se han por recursos de Europa, acaban con ellos. Y como ya nadie les da recursos naturales, pues se quedaron sin eso, avanzaron a un proceso industrial que se llama tecnológico y fue avanzando de a poco, pero a la vez destruyendo con todo. El consumismo es bueno cuando se satisface las necesidades básicas del ser humano, vivienda, comida, salud, pero ya cuando hay un consumo excesivo, que es el del lujo, consumo es por una marca, es porque quiero estar a la moda, es cuando estamos acabando el mundo, muchachos. La industrialización nos dio muchos años de vida, porque hacia el siglo XVI máximo una persona vivía de 40 a 45 años.
Ahorita hay la habilidad de que gracias a la evolución industrial, tecnológica, ya científica, tanto en la salud, una persona puede llegar a vivir hasta 110 años. Digamos, la prórroga de vida ha sido bastante, pero hay un costo. Y nosotros tampoco podemos convertirnos en esclavos del consumismo, de que consumimos por moda, por lucirlo, no por una necesidad. ¿Listo, muchachos? Hay que ser muy coherente frente a eso. Tomemos la historia, algo para que nos enseñe, para no repetirla, ¿no? Para no repetirla en un futuro y no es por nada. Ustedes están heredando este mundo, estamos viviendo en una consecuencia de esta pandemia que son por circunstancias que el hombre ha construido durante la historia, ¿vale? Entonces, este pensamiento de la primera revolución industrial va a ser la base de lo que es el pensamiento occidental, ¿listo? Que es el capitalismo. El capitalismo nace en Occidente cuando se lleva el pensamiento científico a la economía, se colocan unas leyes básicas en la economía y se tecnifica la economía, que es la producción en masa. ¿Listo, muchachos? Entonces, ya viendo esto, para el día de hoy me van a realizar la siguiente actividad. ¿Listo? Esta actividad la pueden hacer en una hoja. ¿Listo? Le toman una foto, ¿vale? La convierten a PDF, acuérdense de CamScan, que es la aplicación que ellos le toman, la escanean con el celular y me la envían, ¿vale? Hasta aquí hora estoy en plazo, bueno, si doy media horita más para que puedan terminar muy bien la actividad. Me la tienen que enviar a 1:30 de la tarde a mi correo, porfa. Vamos a hacer eso, ¿no? Explicación y de una vez hacen la actividad. Con eso no les queda a ustedes tareas de mi parte para que hagan por la tarde, ¿listo? Sino que en la misma hora de clase vamos a hacer eso. Y el día de mañana, al igual que la hora de muchachos, voy- por la tarde noche, voy a subir a la página web mía un link con un documento. El día de mañana a la misma hora, perdón, a las 12 de la tarde del mediodía, descargan el archivo, leen el archivo en la página web, ahí están los que tienen que hacer con ese archivo, lo terminan, lo hacen entre las 12 y la 1 de la tarde, en ese momento leen y solucionan la actividad y me envían esa actividad por correo electrónico en PDF. ¿Listo, muchachos? Y vamos hablando así. Los felicito, la verdad. Hay muchos que están trabajando muy juiciosamente. Muy bien por eso. Ya verán que ese trabajo será en un futuro. Lo único que les pido es calidad en el trabajo. ¿Listo, muchachos? Entonces les agradezco mucho. Nos vemos en la próxima clase. Cualquier preguntita con el mayor gusto. ¿Listo? Gracias.